Get out of my restaurant right now. You think you can blackmail me with this nonsense? Get out of my restaurant right now. You think you can blackmail me with this nonsense? La lluvia golpeaba los cristales empañados de la antigua mansión como si intentara romperlos, un ritmo frenético que coincidía con el latido acelerado de Valentine. Estaba de pie frente al espejo de roble, vestida con un vestido de novia que le quedaba un poco apretado en la cintura y demasiado suelto en el pecho. No era el suyo, era el de su hermana menor, Eloísa. En sus manos sostenía un pequeño papel arrugado, la nota de despedida que había encontrado en la almohada, vacía hace apenas 2 horas. «No puedo hacer esto. Mamá», dijo Valentine, girándose hacia la mujer que estaba sentada en la cama, llorando en silencio y apretando un pañuelo de encaje. Eloísa ha huido. Ella se fue con su novio, ese músico sin un centavo. Yo no puedo casarme con Sebastián Morales en su lugar. Es mentira. Es fraude. Doña Carmen se levantó, sus ojos rojos e hinchados reflejaban una desesperación pura y dura. Tomó a su hija por los hombros con una fuerza que sorprendió a Valentine. ¿Sabes qué pasará si Sebastián Morales descubre la verdad antes de firmar los papeles? Cise o su madre. Tu padre debe 3 millones de pesos a los prestamistas de Morales. Si el matrimonio no se celebra hoy, a medianoche, matarán a tu padre. No es una metáfora, Valentine. Ellos lo destruirán. Y a nosotros también. Tú eres la única esperanza. Eres igual que Eloísa desde atrás. Diles que eres ella. Valentine sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sebastián el tirano Morales. El hombre más temido de la ciudad, un magnate de la construcción que se decía que tenía más sangre en sus manos que dinero en el banco. Se casaba con Eloísa por un antiguo acuerdo de negocios entre las familias. Un contrato de sangre que obligaba a una hija de los Delgado a convertirse en su esposa a cambio de la salvación financiera de su padre. Nunca habían visto su rostro, solo sabían de su reputación, frío, calculador y despiadado. El sonido de un coche motor potente rompió el silencio de la tormenta. Los faros iluminaron la cortina de la ventana. Habían llegado, recuerdan, susurró su madre, arreglando el velo de Valentine con manos temblorosas. No digas mucho. Él no le importa a la esposa, solo el contrato. Cúbrete la cara con el velo, sonríe si es necesario, pero sobre todo, firma donde te digan. Valentine tragó saliva con dificultad. Se puso el velo, la tela fina cayendo sobre su cara y le dio una sensación de asfixia, pero también de un extraño escudo. Bajó las escaleras, cada paso sintiéndose como una caminata hacia el cadalso. En la entrada del salón, su padre estaba pálido, sudando frío, agitando la mano en señal de bienvenida a los hombres que entraban. 3 hombres de traje negro entraron primero, con auriculares y miradas escrutadoras que escaneaban cada rincón de la casa pobre. Y luego, entró él. Sebastián Morales, que era más alto de lo que Valentine había imaginado. Llevaba un traje gris hecho a medida que acentuaba sus hombros anchos y una postura que gritaba poder y peligro. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado por la lluvia y sus ojos. Sus ojos eran de un gris oscuro, gélidos, desprovistos de cualquier emoción. No miró a los padres, no miró el decorado. Sus ojos se fijaron directamente en la figura vestida de blanco al final de la escalera. Caminó hacia ella con pasos largos y seguros. El aire en la sala pareció densificarse, volviéndose difícil de respirar. Valentine contuvo el aliento cuando se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su aroma a tabaco, lluvia y un perfume de cuero costoso. Eloísa Delgado, dijo él. Su voz era grave, ronca, como las piedras rodando por un barranco. No era una pregunta, era una sentencia. Valentine sintió un escalofrío. Tenía que hacerlo, tenía que salvar a su padre. Sí, respondió ella, intentando mantener su voz estable, aunque su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Sebastián la miró durante un largo momento, como si estuviera buscando una falla, una mentira en su postura. Luego, con un movimiento brusco, extendió su mano. No era una mano para tomar suavemente, era una orden para que ella la tomara. Vamos, dijo simplemente. El notario está esperando en el coche. La ceremonia civil será en el camino a la casa. No tengo tiempo para perder en teatros tontos. Valentine puso su mano en la de él. Su piel estaba fría, sus dedos fuertes y dominantes. No hubo apretón de manos, solo un agarre firme, posesivo. La llevó hacia la lluvia, ignorando a sus padres que intentaban decir algo, ignorando las súplicas silenciosas de su madre. Una vez dentro del coche negro y lujoso, la atmósfera cambió. El notario, un hombre nervioso con gafas gruesas, les entregó los documentos. Firme aquí, señor Morales. Y usted, señora. Delgado. Valentine tomó la pluma. Su mano temblaba ligeramente. Si firmaba con el nombre de su hermana, cometía un delito. Pero si no lo hacía, su padre moría. Vio a Sebastián mirándola de reojo, su paciencia desgastándose visiblemente. Cerró los ojos un segundo, pidió perdón mentalmente a su hermana y firmó. Eloísa Delgado.
Sebastián firmó a su lado, con una garrafa rápida y agresiva. El notario selló los documentos y se los guardó. «Felicitaciones», dijo el notario con voz temblorosa. Sebastián no dijo nada. Simplemente golpeó el partición que lo separaba del chauffeur al lago. Ahora, el coche se puso en marcha, dejando atrás la humilde casa de Valentine y adentrándose en la oscuridad de la noche. Durante los primeros 20 minutos, nadie habló. La única música era el golpeteo de la lluvia y el suave ronroneo del motor. Valentine se quedó mirando por la ventana, las luces de la ciudad convirtiéndose en manchas borrosas. ¿Qué haría cuando llegaran? ¿Cómo podía pretender ser su hermana? Eloísa era coqueta, habladora y le encantaban los lujos. Valentine era callada, amaba los libros y soñaba con ser arquitecta. Eran polos opuestos. «No eres ella», dijo la voz de Sebastián, cortando el silencio como un cuchillo. El corazón de Valentine se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia él. Él seguía mirando al frente, impasible, como si hubiera comentado sobre el clima. ¿Qué quieres decir?», preguntó ella, intentando sonar ofendida, aunque el miedo la paralizaba. Sebastián giró la cabeza lentamente. Sus ojos grises la perforaron. «Tu hermana nunca deja de hablar», dijo con desdén. «Ella me envió cartas durante meses. Cartas tontas, llenas de poemas y preguntas sobre mi vida. Me escribía sobre ti. Decía que eras la sombra de la familia, la que siempre escondía la cabeza en los libros». Valentine apretó las manos en su regazo. «Eloísa, ella exagera. Soy tímida, eso es todo». Sebastián se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal. El olor a tabaco se hizo más fuerte. «No me importa quién seas realmente», señora Morales susurró, sus labios rozando casi la oreja de ella, enviando una onda de electricidad y terror por su cuerpo. «Este contrato es solo para la junta directiva. Necesito una esposa para controlar las acciones de la empresa de tu padre. Fuera de este coche, eres la esposa del dueño de Morales Corp. Sonríes cuando te lo dicen. Vestes bien. No haces preguntas. ¿Y dentro de este coche?». La pregunta escapó de los labios de Valentine antes de que pudiera detenerse. Sebastián sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa depredadora. «Dentro de este coche, eres invisible para mí». Se alejó y volvió a mirar por la ventana. «Pero ten cuidado. Odio las mentiras. Y puedo olerlas a kilómetros de distancia, igual que puedo oler el miedo que ahora te inunda». El coche frenó bruscamente. Habían llegado. No era una casa, era una fortaleza moderna construida sobre un acantilado con vista al lago tormentoso. Las luces del exterior iluminaban la imponente estructura de concreto y vidrio. Un mayordomo de guantes blancos abrió la puerta del coche. Sebastián salió primero y luego extendió la mano hacia adentro para ayudar a Valentine. Ella tomó su mano, intentando bajar con elegancia, pero su pie tropezó con el dobladillo del vestido húmedo. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, esperando golpear el suelo frío. Pero los brazos de Sebastián la atraparon. Fuertes, duros, inmóviles. Su cara estaba a centímetros de la de ella. «Torpe», murmuró él, pero no la soltó de inmediato. Sus ojos bajaron a su vestido y de repente, su mirada se detuvo en algo. En la muñeca de Valentine asomaba un pequeño brazalete de plata vieja, oxidada, con una grabación ilegible. Era la única joya que poseía, un regalo de su abuela cuando nació. El rostro de Sebastián cambió. La frialdad desapareció, reemplazada por una confusión absoluta y, por un segundo, un destello de reconocimiento puro y aterrador. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, su voz perdiendo todo el control, apretando su muñeca con fuerza hasta que le dolió. «Me duele», gritó Valentine, intentando liberarse. «Es mío, me lo dio mi abuela. Suéltame». «¿Tu abuela?». La voz de él era ahora un susurro peligroso. «Tu abuela se murió hace 20 años. Y ese brazalete pertenecía a la única mujer que mi padre amó. La mujer que mi madre hizo desaparecer». Valentine lo miró, aturdida por el dolor y la revelación. «No sé de qué hablas». «Mi abuela se llama Elena y vive en el sur Mientes». Sebastián la soltó bruscamente y ella cayó de rodillas sobre el suelo mojado. Él se quedó de pie sobre ella como un juez presto a dictar sentencia. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué tienes esa joya? Si esto es una trampa de tu familia para volver a atormentarnos. Te juro que destruiré todo lo que amas antes de que salga el sol». La puerta principal de la mansión se abrió y una mujer mayor de estricto semblante apareció con una linterna. «Sebastián, cariño, ¿qué sucede?», preguntó la mujer, pero sus ojos se clavaron en Valentine arrodillada en el suelo. Y luego vieron el brazalete. El rostro de la mujer se puso blanco como la tiza. «Madre», dijo Sebastián, sin quitar los ojos de Valentine. «Mira lo que tiene esta esposa en la muñeca». La mujer bajó las escaleras lentamente, como si se acercara a una serpiente. Se agachó frente a Valentine y le tomó la mano con dedos huesudos. «Es imposible», susurró la mujer, sus ojos llenos de un odio antiguo y profundo. «Ese brazalete fue destruido. Lo quemé con mis propias manos». Valentine, temblando de frío y miedo, miró al marido que acababa de conocer y a su suegra, y supo con certeza absoluta que había entrado en una pesadilla mucho más grande que una deuda de juego.
Este no era un matrimonio por contrato. Era una vengante antigua y ella acababa de convertirse en el objetivo principal. Quítatelo. Ahora mismo. El grito de doña Lucrecia rompió el silencio de la tormenta como un cristal roto. La mujer anciana, con una fuerza frenética nacida del pánico, se lanzó sobre Valentine, sus uñas afiladas, buscando el brazalete de plata oxidada. Valentine retrocedió, resbalando en el suelo mojado del porche, pero antes de que la madre pudiera rasguñarle, una mano grande y ossificada agarró a la anciana por el brazo. Sebastián, cálmate, madre, ordenó él, su voz retumbando con más autoridad que el trueno que rugía sobre ellos. No vas a tocarla. Ese brazalete es una prueba, y necesito saber cómo llegó a manos de una hija de los Delgado. Doña Lucrecia jadeaba, su pecho subiendo y bajando con dificultad, sus ojos inyectados en sangre clavados en la joya de la muñeca de Valentine como si fuera una víbora venenosa. Es una maldición. Sebastián, susurró la mujer, aferrándose al brazo de su hijo como si fuera su único salvavidas. Esa mujer, esa tal Elena, nos destruyó. Pensé que me había librado de su memoria hace 20 años. ¿Por qué vuelve ahora? ¿Por qué en la boda de mi hijo? Valentine, temblando de frío y adrenalina, se puso de pie con dificultad. El nombre de su abuela, Elena, resonaba en el aire como una acusación. Yo no sé nada de maldiciones, dijo Valentine, intentando que su voz no temblara, aunque el miedo le helaba la sangre. Mi abuela Elena me dio esto el día de mi 15º cumpleaños. Dijo que era lo único valioso que le quedaba de su pasado. Si ella robó algo, yo no lo sabía. Soy inocente. Sebastián soltó a su madre, que se dejó caer en un banco del vestíbulo, cubriéndose la boca con las manos. Luego, se giró lentamente hacia Valentine. La lluvia empapaba su traje, pero parecía no importarle. Se acercó a ella, paso a paso, como un depredador acorralando a su presa. Valentine quiso retroceder, pero sus espaldas chocaron contra la fría pared de mármol de la entrada. Inocente, murmuró Sebastián, llegando a milímetros de su cara. No existe tal cosa en esta familia, Eloísa, o como te llames realmente. Su mano subió lentamente, y Valentine contuvo el aliento, temiendo un golpe, pero sus dedos, fríos y duros, simplemente rozaron la mejilla de ella, bajando hasta el mentón, obligándola a levantar la vista. Si tu abuela es Elena, entonces tú eres nieta de la mujer que engañó a mi padre, que lo sedujo para quedarse con su fortuna. Eso te hace enemiga en esta casa. Mi abuela nunca engañó a nadie. Defendió a Valentine, la valentía naciendo de la desesperación. Ella vivió pobre toda su vida. Si tu padre le dio algo, fue por amor, no por engaño. El golpe no fue físico, pero fue brutal. Sebastián apretó la mandíbula de Valentine con fuerza, obligándola a callar. No me hables de amor, Ciceo, sus ojos grises ardiendo con una furia antigua. Esa palabra es un veneno en esta casa. Ahora vas a entrar, vas a subir a la habitación principal y te quedarás allí encerrada. No saldrás, no hablarás con nadie. ¿Y si intentas quitarte ese brazalete o escapar? Se inclinó más cerca, su aliento caliente en su oreja. Te arrastraré yo misma hasta el precipicio del acantilado y te preguntaré si sientes el vuelo antes de caer. La empujó suavemente hacia la puerta abierta, donde el mayordomo esperaba con una expresión de terror absoluto. Llévenla a la Águila Real, ordenó Sebastián a los sirvientes que aparecieron de las sombras. Vigilen cada movimiento. Si alguien entra o sale de esa habitación sin mi permiso, los despediré a todos y me aseguraré de que nunca encuentren trabajo en esta ciudad. Valentine fue conducida por un laberinto de pasillos oscuros y lujosos. La Águila Real resultó ser una suite inmensa en la última planta, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista aterradora del mar embravecido abajo. La puerta se cerró con un golpe seco y el sonido de un cerrojo, siendo girado desde el fuera, confirmó sus peores temores. Era prisionera. Se dejó caer en la enorme cama. El vestido de novia manchado de barro y lodo, pareciendo una burla en ese entorno de riqueza impoluta. ¿Qué había hecho? Se había casado con un monstruo que odiaba a su familia sin motivo, o peor, con un motivo que ella desconocía por completo. Miró el brazalete. Bajo la luz de la lámpara de cama, la plata oxidada parecía brillar con un brillo rojizo. Pasaron horas. La tormenta amainó, pero el silencio en la mansión era peor que el ruido. Valentine intentó quitarse el vestido, pero los botones traseros estaban atados con nudos complejos. Finalmente, renunció y se acurrucó en una esquina del sofá, arropada con una muda de seda que encontró en el armario. La puerta se abrió sin previo aviso. Valentine se sobresaltó. Sebastián entró. Había cambiado de ropa. Ahora llevaba pantalones negros y una camisa de lino abierta en el pecho, mojada como si hubiera estado caminando por el jardín bajo la lluvia. Traía una botella de whisky en una mano y un archivo de cuero viejo en la otra. Levántate, dijo. Su voz grave, afectada por el alcohol. Valentine se puso de pie, sus piernas temblando. He estado investigando, dijo Sebastián, dejando la botella sobre la mesa con un golpe sordo. Arrojó el archivo sobre el lecho. Ábrelo.
Valentine dudó, pero la mirada de él le advirtió que no discutiera. Con manos temblorosas abrió la carpeta. Dentro había fotografías antiguas, en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. Una foto en particular llamó su atención, un hombre joven y guapo, parecido a Sebastián, pero con ojos más amables, sosteniendo a una mujer sonriente en sus brazos. La mujer tenía el brazalete en su muñeca, y en la mano libre, sostenía una muñeca de trapo. El corazón de Valentine dio un vuelco. Reconocía esa muñeca. Esa muñeca, susurró Valentine, señalando la foto. Mi abuela tiene esa misma muñeca en su altar. La llama Lucía. Dijo que se la dio el hombre que amaba y que tuvo que abandonar. Sebastián se acercó, mirando la foto sobre su hombro. Su aliento rozó el cuello de Valentine, enviando escalofríos por su espina dorsal. Mi padre no se marchó, dijo Sebastián con amargura. Lo echaron. Mi madre descubrió el Affaire y destruyó a la mujer. La echó de la ciudad con amenazas de muerte. Mi padre murió de tristeza un año después, creyendo que ella lo había abandonado por dinero. Sebastián tomó la foto y la estrujó en su mano. Tú y tu familia. Ustedes se enriquecieron con su dolor. Su amante, esa tal Elena, se llevó el brazalete y probablemente lo vendió para comprar su casa humilde. ¿No? No. Valentine se giró, enfadada ya por la injusticia. Mi abuela vivió en la miseria. Nunca vendió nada. Ella lloraba cada noche por un hombre que creía que la había olvidado. Si tu padre la buscó, no lo hizo con suficiente fuerza. Y tu madre es una villana. Sebastián la agarró de los hombros y la empujó contra la pared. El impacto le sacudió el aire de los pulmones. Sus rostros estaban a centímetros, la tensión eléctrica y peligrosa. Cuidado con tu lengua, bramó él. Estás en mi casa, casada conmigo. Si insultas a mi madre, pagarás las consecuencias. Entonces mátame, desafió Valentine, las lágrimas de frustración asomando en sus ojos. Porque no voy a dejar que censure la memoria de mi abuela. Ella sufrió tanto como tu padre. Ellos fueron víctimas de vuestro orgullo, de la idea estúpida de que el dinero es más importante que el amor. Sebastián se quedó paralizado, mirándola. Sus ojos recorrieron su rostro, deshecho por las lágrimas, pero lleno de una fiereza que no había esperado. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a desafiarlo. De repente, la ira se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Bajó la mirada hacia sus labios. Tienes fuego, murmuró, su voz bajando un octavo. Tenía entendido que las hijas de los Delgado eran muñecas de porcelana sin cerebro. Tú eres diferente, demasiado diferente para ser Eloísa. El miedo se apoderó de Valentine. Él sabía. Él estaba a punto de descubrir el engaño. Soy yo, mintió ella, bajando la mirada. Solo que, el miedo me hace hablar sin pensar. Sebastián no la creyó. Podía verlo en la forma en que ella evitaba su mirada, pero en lugar de exponerla, hizo algo inesperado. Su mano subió hacia la muñeca de ella y con un movimiento rápido y experto, abrió la tapa oculta del brazalete que Valentine nunca había notado que existía. Un pequeño compartimento se reveló. Dentro, enrollado como un pergamino minúsculo, había un papel. Sebastián lo desenrolló con delicadeza. Leyó las pocas líneas escritas allí. Su rostro, tan duro y cruel un momento antes, se desmoronó. El color drenó de su piel y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. ¿Qué es eso?, preguntó Valentine, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Sebastián levantó la vista hacia ella y por primera vez no hubo odio en sus ojos. Había shock, confusión y un miedo profundo, visceral. Estas coordenadas, susurró él, son las coordenadas de la cabaña donde mi padre murió. Y abajo, su voz se quebró, abajo dice, nuestro secreto vive en ella. Sebastián miró a Valentine, realmente la miró como si la viera por primera vez. ¿Quién eres tú?, preguntó con una voz que sonaba como una súplica. ¿Por qué este mensaje? Está fechado el día en que tú naciste. El silencio que siguió a las palabras de Sebastián era tan denso que parecía tener peso físico, presionando los pulmones de Valentine hasta dificultar la respiración. Las coordenadas, la fecha de su nacimiento, la frase nuestro secreto vive en ella. Todo giraba en su mente como una montaña rusa sin frenos. Sebastián soltó el pequeño papel como si le quemara los dedos y comenzó a caminar de un lado a otro de la lujosa habitación, su mano alisándose el cabello con un gesto de nerviosismo que nunca antes había mostrado. Esto es imposible, murmuraba para sí mismo, negando con la cabeza. Mi padre murió solo. Murió odiando a esa mujer. No puedo dejar un mensaje, especialmente no relacionado contigo. Valentine se aferró al borde de la mesa, las rodillas débiles. El miedo a ser descubierta como la hermana equivocada se estaba desvaneciendo, reemplazado por un terror mucho más grande, el misterio de su propia identidad. Yo no sé lo que significa, dijo ella, su voz apenas un susurro. Mi abuela nunca me habló de esto. Ella solo me dijo que el brazalete era mi protección. Sebastián se detuvo en seco y se giró hacia ella. Sus ojos grises ya no tenían el frío de antes. Ahora eran un torbellino de confusión y sospecha.
Protección, repitió el hombre, acercándose a ella de nuevo, pero esta vez sin violencia. Tomó las manos de Valentine, que estaban heladas, y las giró para ver la palma de su mano. Luego la muñeca, buscando una marca, una señal, algo. ¿Nunca te preguntaste por qué una mujer pobre te dio un brazalete de plata pura? ¿Por qué te lo dio el día que naciste? Valentine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca lo había cuestionado. Su familia era pobre, siempre habían luchado por cada centavo. Ese brazalete era la única anomalía en su vida de escasez. Mi madre decía que era una bendición, respondió. Sintiendo las lágrimas asomarse de nuevo, Sebastián soltó sus manos bruscamente y caminó hacia la ventana, observando la oscuridad del paisaje que la tormenta había dejado atrás. Tu madre murió cuando tenía 5 años, ¿verdad? Preguntó sin mirarla. Valentine se quedó paralizada. ¿Cómo sabía eso? Sin respondió con voz entrecortada. En un accidente de coche. ¿Estás segura? Sebastián se giró, su expresión salvaje. ¿O te lo dijeron? Porque según mis investigaciones, la madre de Eloísa, la mujer que crió a ti y a tu hermana, no era tu madre biológica, era una empleada de la casa de tu abuela. El mundo de Valentine se tambaleó. Las paredes de la habitación parecieron acercarse peligrosamente. ¿Qué estás diciendo? Gritó. Esa es mi madre. La amo. Es mentira, gritó Sebastián, acercándose y agarrándola de los hombros una vez más, pero esta vez para sacudirla, como si intentara despertarla de una pesadilla. Este mensaje. Nuestro secreto vive en ella. Si ese mensaje está fechado el día de tu nacimiento, significa que tú eres el secreto. Mi padre y Elena, tu abuela, ellos tuvieron un hijo. Ese niño fue escondido, protegido. Y ese niño. Es tu madre. Valentine sintió que se desmayarían. Si eso fuera cierto, entonces ella era nieta del hombre que fundó el Imperio Morales. La sangre de los enemigos corría por sus venas. Y Sebastián sería su tío. El horror debió reflejarse en su rostro porque Sebastián frunció el ceño, leyendo sus pensamientos. No, dijo él, con rapidez, como si rechazara esa idea con vehemencia. No puede ser mi sobrina. He investigado a Elena. Ella tuvo una hija, sí, pero esa hija murió poco después de nacer. El certificado de defunción está en los archivos de mi madre. Tú no puedes ser ella. De entonces, ¿quién soy yo? Soy Valentine, deshaciéndose en llanto ante la imposibilidad de comprender la situación. ¿Por qué me odian tanto? ¿Por qué mi Ablena me dio esto? Sebastián la miró, su postura rígida suavizándose al ver su desesperación. Por primera vez, el tirano parecía humano. Con un movimiento inesperado, levantó su mano y secó una lágrima de la mejilla de Valentine con el pulgar. El contacto fue eléctrico, una chispa en medio de la oscuridad. Vamos a averiguarlo, dijo él con decisión. Vamos a esas coordenadas. Ahora, preguntó ella, mirando la noche a través de la ventana. Está oscuro. Es peligroso. Todo en esta vida es peligroso, Valentine, respondió él, tomando su mano y atrayéndola hacia la puerta. Pero quedarse aquí con mi madre es más peligroso que cualquier tormenta. Ella sabe algo. Vi su cara cuando vio el brazalete. Está aterrorizada. Y si ella tiene miedo, significa que hay algo real ahí fuera. Salieron de la habitación y bajaron las escaleras en silencio. La mansión estaba en penumbras, los sirvientes ya se habían retirado, aterrorizados por el comportamiento de su amo. Pero justo cuando llegaban a la puerta principal, una figura se interpuso en su camino. Era doña Lucrecia. Llevaba una bata de seda y sostenía una pistola vieja. Con las manos temblando, pero apuntando directamente al pecho de Sebastián. No vas a ir a ninguna parte. Sebastián, dijo la anciana, su voz quebrada por la edad y el miedo. Esa chica es una trampa. Una última venganza de esa puta de Elena. Te va a destruir como destruyó a tu padre. Baja esa arma, madre, ordenó Sebastián, avanzando hacia ella, sin importarle el cañón apuntándole. No voy a dispararte a ti, y tú no tienes el valor para dispararme a mí. Sabes que si lo haces, el imperio cae. Yo soy el único que puede mantenerlo en pie. Doña Lucrecia dio un paso atrás, la duda nublando sus ojos. Ella no es Eloísa, susurró la mujer, mirando a Valentine con odio puro. Es la hija de la hija maldita, la niña que debía haber eliminado hace 20 años. Valentine soltó un grito ahogado. La verdad golpeaba como un martillo. ¿Qué hiciste? Gritó Valentine, avanzando hacia la mujer, olvidando el miedo. ¿Qué le hiciste a mi madre? Doña Lucrecia se rió, un sonido seco y cortante. Tu madre no murió en un accidente, niña tonta. La pagué para que se largara. La pagué con suficiente dinero para vivir lejos, con la condición de que nunca te dijera quién eras. Era una chica débil como tú. No tenía agallas para quedarse y luchar. Se fue y te dejó con sus sirvientas, las Delgado. Y yo pensé que con eso bastaba. Pero Elena, esa vieja bruja, te preparó, te dio el brazalete. ¿Para qué? ¿Para reclamar lo que no es tuyo? Basta. Sebastián arrebató el arma de las manos de su madre con un movimiento tan rápido que la anciana apenas tuvo tiempo de reaccionar. La lanzó sobre un sofá cercano.
Te has convertido en una vergüenza, madre. Has vivido toda tu vida basada en mentiras y crímenes. Pero termina aquí. Sebastián giró hacia Valentine, tomó su mano con fuerza y la sacó de la mansión. La lluvia había cesado, dejando un aire frío y húmedo que cortaba la piel. Subieron al mismo coche negro. Esta vez, Sebastián condujo. Condujo como un poseído, pasando los límites de velocidad en la carretera costera, con las luces de la ciudad desapareciendo en el espejo retrovisor. Nadie habló durante los primeros 30 minutos. Valentine miraba por la ventana, viendo los árboles pasar como sombras fantasmales. Su mente procesaba la información. Su madre estaba viva. No había muerto. La había abandonado. Y ella, Valentine, era producto de un amor prohibido entre el dueño de Morales Corp y una criadora de caballos pobre. Si eso era cierto, entonces ella era. Si soy nieta de tu padre, dijo Valentine. Rompiendo el silencio, entonces somos familia. Sebastián apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Si ese es el caso, dijo él con voz helada. Entonces nuestro matrimonio es nulo. ¿Y la empresa? La mitad de la empresa te pertenece a ti por derecho de sangre. Eso es lo que mi madre temía. Perder el control. Perder el poder. Valentine lo miró. El perfil de él estaba iluminado por la luz del tablero del coche. Era un hombre hermoso y roto. Yo no quiero tu empresa, dijo ella suavemente. Solo quiero saber la verdad. Quiero saber por qué mi madre me abandonó. Quiero saber a quién pertenezco realmente. Sebastián desvió la mirada hacia ella por una fracción de segundo. Había algo nuevo en sus ojos, algo que parecía. Respeto, pronto lo sabremos, dijo él, girando el coche bruscamente hacia un camino de tierra que se adentraba en el bosque espeso. Las coordenadas señalan hacia el norte, hacia la vieja cabaña de casa de mi abuelo. El coche trepó por el camino irregular, las ramas golpeando el parabrisas. Finalmente, llegaron a un claro. Allí, en medio de la oscuridad, se alzaba la estructura de madera podrida de la cabaña. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una bisagra. Se sentía como una tumba. Sebastián apagó el motor. El silencio del bosque los envolvió. «Quédate aquí», ordenó él, sacando una linterna del guantera. No, respondió Valentine, abriendo su puerta. Si mi historia está dentro, voy a verla yo misma. Sebastián la miró como si fuera a discutir, pero luego asintió con la cabeza. Está bien, pero no te separes de mí. Entraron en la cabaña. El olor a madera mojada y moho era insoportable. Sebastián iluminó el espacio con la linterna. Había muebles cubiertos de sábanas viejas, polvo en todas partes. En el centro de la sala, una mesa grande de roble. Sebastián caminó hacia ella y comenzó a mover los objetos, buscando algo. Aquí, dijo él, deteniéndose frente a la chimenea. Las coordenadas señalaban aquí. Sebastián golpeó las losas de la chimenea. 1, 2, 3. En la cuarta, un sonido hueco resonó. Con un esfuerzo titánico, logró levantar la losa. Debajo, no había cenizas, sino una caja de metal fuerte, oxidada por el tiempo pero sellada con un candado. Valentine se acercó, su corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Sebastián tomó una piedra pesada del suelo y golpeó el candado una y otra vez hasta que se rompió. Abrió la tapa de la caja. El haz de luz de la linterna iluminó el contenido. No había dinero, no había joyas. Solo había un cuaderno negro, idéntico al que su abuela le había mostrado en sueños, y un sobre cerrado con lacre rojo, con el sello de los Morales. Sebastián tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Sacó una hoja de papel y comenzó a leer. Valentine observó su rostro, esperando una reacción, pero lo que vio la heló la sangre. Sebastián no estaba enojado, no estaba confundido. Estaba pálido, mortalmente pálido. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, silenciosas e incontrolables. ¿Qué dice?, preguntó Valentine, con miedo de la respuesta. Sebastián levantó la vista. Ya no era el tirano, era un niño perdido. Dice, susurró él, la voz rota. Dice que tu madre no se fue voluntariamente, que mi madre la encerró en un psiquiátrico privado para que no hablara, que tú fuiste robada al nacer y entregada a los Delgado para criarte lejos de tu identidad. Y dice, Sebastián se detuvo, ahogándose con las lágrimas. Dice que yo no soy hijo de mi padre. Soy hijo de un amante que mi madre tuvo antes de casarse. Yo no soy un Morales. Tú eres la única heredera legítima de todo. El eco de sus palabras resonó en la cabaña vacía. Valentine se llevó las manos a la boca. Todo se había invertido. Ella no era la intrusa. Ella era la reina. Y él era nada más que el guardaespaldas de un imperio que nunca le perteneció. La venganza de doña Lucrecia no era contra Valentine, era contra la verdad. Y ahora, la verdad estaba frente a ellos, brillante y terrible. Sebastián se dejó caer de rodillas en el suelo sucio, mirando a Valentine con una mezcla de rendición y de admiración. ¿Qué vas a hacer conmigo, reina?, preguntó él con una voz tan suave que casi no se escuchaba.
Valentine miró al hombre arrodillado frente a ella. El hombre que la había tratado con desprecio, que la había amenazado, que ahora estaba destrozado a sus pies. El poder estaba en sus manos. Pero mirando sus ojos grises, llenos de dolor, no sintió placer. Sintió una conexión extraña, un destino enredado que ni siquiera la muerte podía deshacer. Levántate, Sebastián, dijo ella, extendiendo su mano hacia él. No acabó esto. Esto apenas empieza. Y vamos a necesitar a mi marido para destruir a tu madre. Sebastián se puso de pie lentamente, como un hombre que despierta de una pesadilla larga y dolorosa para encontrarse en un mundo nuevo. Brutal real. Limpió el polvo de sus rodillas con movimientos mecánicos, pero cuando levantó la vista, la humildad se había ido. En su lugar nacía una lealtad feroz, una determinación oscura que parecía más peligrosa que su antigua arrogancia. Tomó la mano de Valentine, no con suavidad, sino con la firmeza de quien firma un pacto de sangre. Entonces escúchame bien. Valentine, dijo él, su voz recuperando ese tono de mando que hacía temblar a sus empleados, pero ahora dirigido a ella como una promesa. Si tu madre está viva, y si mi madre es la monstruosa que el papel dice, entonces no vamos a hacer una llamada a la policía. La policía comprueba a mi madre. Los jueces comen en su mesa. Si vamos por la vía legal, te enterrarán en papeles hasta que te rindas. ¿Qué propones entonces?, preguntó Valentine, sintiendo que el control de la situación se le deslizaba entre los dedos, pero confundiendo su miedo con una extraña emoción. Sebastián guardó el documento en el bolsillo interior de su chaqueta y tomó la caja de metal. Guerra sentencial. Guerra total. Vamos a volver a esa casa. Vamos a entrar como lo que somos, la dueña y el leal. Mi madre cree que me tiene controlado porque creía que yo era su sangre, su heredero. Si sabe que soy un impostor, que soy nada, perderá la cabeza. Y cuando pierda la cabeza, cometerá errores. Corrieron hacia el coche, bajo la luz de la luna que emergía entre las nubes. El motor rugió con vida, cortando el silencio del bosque. En el camino de regreso, Sebastián condujo a una velocidad que rayaba en la locura, pero su mente estaba fría, calculando cada movimiento. Tu madre, Eloísa. No, la mujer que crió a los Delgado. Tiene el teléfono de seguridad que mi madre le dio, dijo Sebastián sin apartar la vista de la carretera. Si tu madre biológica está viva, está en el único lugar donde Lucrecia podría ocultar a alguien durante años, sin que nadie la notara, el ala psiquiátrica privada de la Fundación Morales. Es una prisión de lujo para los locos ricos. Valentine sintió un nudo en la garganta. ¿Mi madre ha estado enferma todos estos años? ¿Cerca de mí yo no lo sabía? No está enferma, Valentine. Está drogada. Lucrecia la mantiene en un estado de letargo para que no hable. Pero el documento dice que ella despierta con una palabra clave. Una palabra que tu abuela Elena sabía. ¿Cuál palabra? Esperanza, dijo Sebastián, mirándola rápidamente. Es el nombre de tu madre. El coche derrapó al entrar en los terrenos de la mansión. Las faroles del jardín se encendieron automáticamente, revelando la imponente fachada de la casa que ahora parecía una fortaleza enemiga. Pero había algo diferente. Había más coches en la entrada. Coches negros, sin identificación, con matrículas oficiales. Mierda, maldijo Sebastián, frenando bruscamente. Ella ya sabe. Ha convocado al consejo directivo y a sus abogados. Está preparando el terreno para declararte loca, peligrosa, o para simplemente hacerte desaparecer. Tengo miedo, Sebastián, confesó Valentine. Por primera vez dejando que su vulnerabilidad se mostrara, Sebastián se giró hacia ella. Le tomó la nuca con firmeza y la obligó a mirarlo a los ojos. No tienes permiso para tener miedo. A partir de este momento, tú eres la patriarca, eres la jefa. Yo soy tu espada. Entras ahí, levantas la barbilla y les miras como si fueran insectos. ¿Me entiendes? Tú eres la legítima propietaria de todo lo que ven. No pidas perdón. Exige obediencia. Valentine asintió, inspirando profundamente. El miedo no desapareció, pero se transformó en adrenalina. Abrió la puerta del coche y bajó. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, endureciendo su expresión. Entraron en la mansión. El ambiente era tenso, eléctrico. Los sirvientes corrían de un lado a otro con bandejas de champán y café, evitando el contacto visual con Sebastián. En el salón principal, la escena estaba montada como un tribunal. Doña Lucrecia estaba sentada en el trono de la familia, con sus abogados a ambos lados y 4 miembros del consejo de administración sentados frente a ella, con caras largas y preocupadas. Cuando Valentine y Sebastián cruzaron el umbral, todas las conversaciones cesaron. Doña Lucrecia elevó una copa de vino, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Ah, aquí están los recién casados, dijo la anciana con voz dulce y venenosa. Señores, les presento a mi nuera. Bueno, a la hija de nuestros sirvientes, supongo. Ya saben, Sebastián ha tenido un capricho. Uno de los abogados, un hombre bajo y calvo, se puso de pie inmediatamente. Señora Morales, en base a la información que nos ha proporcionado sobre la identidad fraudulenta de esta joven,
El matrimonio es nulo y los documentos de transferencia de deuda que firmó el padre de ella son inválidos. Procederemos a ejecutar la hipoteca sobre la casa de los Delgado y a detener a esta joven por estafa. Valentina sintió que el suelo se movía, pero recordó las palabras de Sebastián. No bajó la mirada. Caminó hacia el centro de la sala, sus tacones resonando con fuerza en el mármol. Siéntate, dijo Valentina, su voz clara y potente, sorprendiendo a todos en la habitación, incluidos los abogados. El abogado se quedó paralizado, ofendido. ¿Cómo te atreves? Dije que te sientes, gritó Valentina con una autoridad que hizo eco en la alta cúpula del salón. Luego se giró hacia doña Lucrecia. Usted, Lucrecia, cierre la boca. ¿Ha mentido lo suficiente esta noche? Doña Lucrecia puso la copa con un golpe seco sobre la mesa. ¿Cómo me hablas, criatura? Supuso de pie, temblando de ira. Sebastián, echa esta basura de mi casa. Diles que es una mentirosa. Sebastián caminó lentamente hacia el centro, poniéndose al lado de Valentina, no frente a ella. Miró a los miembros del consejo. Mi madre tiene razón en una cosa, dijo Sebastián con voz serena. Esta mujer no es Eloísa Delgado. Es Valentina Morales, nieta de Alejandro Morales, el fundador de este imperio, y es la propietaria del 51% de las acciones de Morales Corp. Un murmullo de shock recorrió la sala. Doña Lucrecia palideció visiblemente. Sebastián, te has vuelto loco, gritó ella. Es una mentira. Ella es la hija de una sirvienta. Tal vez, respondió Sebastián, sacando el documento de la caja de metal y arrojándolo sobre la mesa frente a los abogados. Pero este certificado de nacimiento, firmado por mi abuelo y sellado por un notario que todavía vive, dice otra cosa. Dice que Valentina es hija legítima de su madre y mi abuelo. Y dice algo más, madre. Algo que destruye tu trono. Sebastián se acercó a doña Lucrecia, bajando la voz para que solo ella y los allegados pudieran oír. Aunque el silencio en la sala era absoluto, el testamento de mi abuelo dice que, si tuvo descendencia directa, esa persona heredaba todo. Y dice algo sobre mí, madre. Algo que tú has guardado en secreto durante 30 años. Que no soy hijo de Alejandro Morales. Soy hijo de tu amante, ese conde italiano que murió en un accidente de coche antes de que naciera. Soy un bastardo. No tengo derecho a nada. La reacción fue inmediata. Los miembros del consejo se levantaron como un solo hombre, hablando a gritos, pidiendo explicaciones. Doña Lucrecia miró a su hijo con horror absoluto. Su secreto más oscuro, el que la había mantenido despierta todas las noches durante décadas, había sido expuesto en público. Su poder se basaba en que Sebastián fuera el heredero legítimo. Sin eso, ella era solo la viuda de un hombre al que traicionó. Es mentira, gritó ella, aferrándose al brazo del sofá. Sebastián, dile a estas personas que es mentira. Tú eres mi hijo. Te crié. Te di todo. Me diste una vida que no era mía, respondió Sebastián fríamente. Usaste esa vida para destruir a la familia verdadera de mi padre. Pero el juego terminó, Lucrecia. Valentina es la dueña. Valentina dio un paso adelante. Se sentía gigante. Miró a los abogados. Deseo la destitución inmediata de doña Lucrecia Morales de la junta directiva por malversación de fondos y secuestro, dijo Valentina con voz firme. Quiero que la policía vaya a la clínica privada de la fundación a liberar a mi madre, Esperanza, que ha sido prisionera de esta mujer durante 20 años. Doña Lucrecia comenzó a reír. No era una risa nerviosa, era una risa demencial, desesperada. Se aflojó el collar de su vestido como si le faltara el aire. ¿Crees que han ganado?, susurró ella, mirando a Valentina con una mirada que erizó la piel de todos. ¿Crees que pueden entrar a mi clínica y sacarla? ¿Creen que tienen el control? Llevó la mano al bolsillo de su bata y sacó un pequeño dispositivo negro con un solo botón rojo. El salón entero quedó en silencio. Sebastián tensó todos los músculos de su cuerpo. ¿Qué es eso, madre?, preguntó él, dando un paso adelante. Es el interruptor de emergencia de la clínica, dijo Lucrecia, con una sonrisa malévola. La clínica fue construida sobre un viejo sistema de ventilación antiguo. Si presiono este botón, se libera un gas neurotóxico en el ala donde está tu madre. Gas que he estado guardando por si algún día alguien como tú aparecía. Tienes 5 minutos, Valentina. 5 minutos para firmar un documento donde renuncias a todos tus derechos, donde declara que todos estos papeles son falsos y donde me dejas el control total de la empresa a cambio de la vida de tu madre. O ella muere ahogada en su propia cama. Valentina sintió que el mundo se venía abajo. Tenía el imperio en sus manos, pero el precio era la sangre de la única mujer que realmente la había querido. Miró a Sebastián, buscando una solución, una salida estratégica, pero el rostro de él estaba pálido por primera vez. No había estrategia contra la locura de una madre que prefiere la destrucción total a la derrota. El tiempo corre, niña, apremió Lucrecia, con el dedo temblando sobre el botón rojo. ¿Qué es más importante para ti? ¿El oro o la vida? Elige. Valentina miró el documento sobre la mesa, luego miró los ojos grises de Sebastián, que le pedían perdón con la mirada.
y finalmente miró a la anciana que sostenía el destino de su madre en un dedo tembloroso. Tomó la pluma que el abogado le ofrecía. La victoria tenía un sabor amargo, agrio. No era una victoria real. Era una rendición disfrazada, pero no tenía elección, o eso creía ella. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. No era la policía, era un hombre viejo con un traje arrugado y un bastón de madera. El rostro de Valentine se iluminó con el reconocimiento. Era el abogado de su abuela Elena, el hombre que le había enseñado a leer cuando era pequeña. Un momento, gritó el anciano con una voz sorprendentemente potente. No firmen nada. Todos se giraron. Doña Lucrecia parpadeó, confundida. ¿Quién es usted?, preguntó ella. Soy el notario que firmó el acta de nacimiento de Valentá hace 25 años, dijo el anciano, caminando con dificultad hacia el centro. También soy el hombre que instaló ese sistema de ventilación en la clínica hace 40 años. Y déjame decirte algo, Lucrecia. Ese botón no funciona. Lucrecia frunció el ceño, dudando. ¿Qué estás diciendo? Digo que lo desconecté hace 10 años, cuando descubriste que tu marido te estaba engañando y pensaste en usarlo contra él. Soy yo quien ha estado manteniendo a tu madre a salvo todo este tiempo. Valentine, ella no está en la clínica. La saqué hace años. La escondí en una casa pequeña en el campo, lejos de tu locura. La mano de Lucrecia se aflojó. El dispositivo cayó al suelo y Sebastián lo pateó lejos. ¿Dónde está ella?, gritó Valentine, corriendo hacia el anciano y tomándolo de los brazos. Está fuera, en el coche, sonrió el notario, esperando a su hija. Valentine soltó un grito de alegría pura, desgarradora. Las lágrimas brotaron de sus ojos como un río desbordado. Se giró hacia doña Lucrecia, que ahora parecía una vieja arrugada y rota, diminuta en su gran sillón. Has perdido, dijo Valentine, secándose las lágrimas con fuerza. El juego terminó. Sebastián puso una mano en el hombro de Valentine. No, Valentine, dijo él, mirando a su madre con una compasión extraña. El juego no ha terminado. Ahora empieza el castigo. Valentine salió corriendo de la sala, ignorando las llamadas de los consejeros y el grito ahogado de doña Lucrecia. El vestido de novia, ahora manchado y arrugado, dificultaba su carrera, pero ella no lo sentía. Solo sentía el fuego en sus pulmones y el golpe desesperado de su corazón contra sus costillas. Empujó las pesadas puertas de roble y descendió por los escalones de mármol, bajo la luz de la luna que finalmente había logrado abrirse entre las nubes de la tormenta. Allí, estacionado justo delante de la fuente seca, estaba un coche viejo, un modelo que parecía sacado de otra década, con el óxido comiendo las esquinas de la carrocería. El motor estaba apagado, pero las luces interiores estaban encendidas, proyectando una sombra en el parabrisas. El anciano notario la siguió a paso lento, apoyándose en su bastón, asintiendo con la cabeza en señal de confirmación. Valentine se acercó, sus manos temblando tanto que le costó abrir la puerta del acompañante. Cuando lo hizo, el olor a lavanda y a libros viejos la envolvió como un abrazo familiar. En el asiento, una mujer de cabello canoso y trenzado con sencillez miraba por la ventana, los Tintot. Al oír la puerta abrirse, la mujer giró la cabeza. Sus ojos estaban nublados por el tiempo, pero al ver a Valentine, la niebla se disipó instantáneamente, revelando un brillo azul y claro, idéntico al que Valentine veía cada mañana en el espejo. «Hola, mamá», dijo Valentine, su voz rompiéndose en un sollozo que le impedía respirar. La mujer, Esperanza, no dijo nada al principio. Simplemente extendió una mano arrugada y suave, tocando el rostro de su hija como si tuviera miedo de que fuera una alucinación. Valentine, susurró ella, con una voz suave y melodiosa. «Te veo más alta de lo que imaginé. El notario me traía cartas, dibujos. Pero no es lo mismo que tenerte aquí». Valentine se arrodilló en el asfalto frío, tomando la mano de su madre y presionándola contra su mejilla, dejando que las lágrimas bañaran ambas manos. 25 años de soledad, de preguntarse por qué no era suficiente, de sentir que no encajaba en su propia familia, se desvanecieron con ese simple contacto. «Te creía muerta», lloró Valentine. «Me dijeron que habías muerto en un accidente». «Para el mundo», sí, respondió Esperanza, acariciando el cabello de su hija con ternura. «Para Lucrecia, yo era un estorbo. Pero el notario, el viejo Ramón, me ayudó. Me escondió en el campo, lejos de las sombras de esta casa. Me prohibió buscarte porque decía que, mientras Lucrecia creyera que era segura, no te haría daño. Fue el sacrificio más difícil de mi vida, ver crecer a mis hijas desde la distancia. Mientras madre e hija reconstruían los lazos rotos por la codicia, la escena en el interior de la mansión era muy diferente. Las sirenas de la policía cortaban el aire, iluminando las fachadas con luces azules y rojas intermitentes. Doña Lucrecia se había derrumbado completamente en el sofá, rodeada de documentos legales que ahora eran pruebas en su contra. Los miembros del consejo, cobardes hasta el último segundo, ahora se apiñaban alrededor de Sebastián, ofreciéndole su lealtad con sonrisas obsequiosas.
ignorando que él acababa de ser despojado de su apellido. Sebastián nos ignoró a todos. Caminó hacia la ventana, observando la escena conmovedora abajo. A la luz de la luna, veía a Valentine abrazada a su madre. Veía la paz que finalmente llegaba a la vida de su esposa después de la tormenta que él mismo había desatado. 2 oficiales de policía entraron al salón. Doña Lucrecia Morales, dijo uno de ellos, está detenida por los delitos de secuestro, falsificación de documentos públicos y tentativa de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. La anciana intentó levantarse, buscando a Sebastián con la mirada. Sebastián, gritó, desesperada. Soy tu madre. No puedes dejar que se lleven a una anciana a la cárcel. Diles que es un error. Diles que tú eres el jefe. Sebastián se giró lentamente. Ya no había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita y una decisión tomada. Yo no soy el jefe, Lucrecia, dijo él con calma. Tú lo destruiste todo cuando decidiste jugar a ser Dios con las vidas de los demás. Yo no soy un Morales. Soy solo el hombre que amó a la hija de la mujer que tú intentaste enterrar. Pero yo te hice, gritó ella, mientras las esposas clicaban alrededor de sus muñudas muñecas. Te di una vida de lujos. Me diste una vida de mentiras, respondió Sebastián, acercándose lo suficiente para que ella lo escuchara claramente. Y mentira más grande fue hacérmelo creer. Ahora pagarás tus deudas con la justicia, no conmigo. No voy a visitarte. No voy a ayudarte. Tú estás sola, tal como dejaste sola a mi padre cuando murió. Los oficiales se la llevaron. Sus quejas y gritos se fueron apagando a medida que la bajaban por la escalera y la metían en la patrulla. El salón quedó en silencio. Los abogados y consejeros comenzaron a murmurar nerviosamente, preguntándose: ¿qué pasaría con la empresa, con sus acciones, con sus propios puestos de trabajo? Sebastián se giró hacia ellos. Por un momento, la sombra del tirano apareció de nuevo, silenciando la sala. La reunión ha terminado, dijo con voz firme. Mañana a las 9 de la mañana habrá una nueva junta directiva. Quien quiera mantener su trabajo estará ahí. Pero sepan algo, esta empresa ya no pertenece a los Morales. Pertenece a la legítima heredera. Y si alguno de ustedes intenta traicionarla como le hicieron a mi padre, les aseguro que no tendré piedad esta vez. Salgan. La sala se vació en segundos. Minutos después, Sebastián bajó al jardín. Valentine se había levantado del suelo y ayudaba a su madre a salir del coche. Ramón, el notario, sonreía desde el asiento del conductor, misión cumplida. Cuando Valentine vio a Sebastián, se tensó por un segundo, recordando el dolor de las últimas horas, pero luego vio su expresión. No era la del esposo cruel, ni la del aliado estratégico. Era la de un hombre que se había quedado con nada y estaba esperando a ser juzgado. Sebastián, dijo ella, tomándose de la mano de su madre. Tu madre está bien, dijo él, acercándose con precaución, como si tuviera miedo de romper el momento. Es una mujer valiente, igual que su hija. Esperanza lo miró, estudiando sus rasgos, el parecido con el hombre que ella había amado en secreto hace tantos años. Tienes los ojos de Alejandro, dijo Esperanza con una sonrisa triste, pero tienes el alma de tu madre, pobre chico. Ella te rompió, ¿verdad? Sebastián bajó la mirada, incapaz de soportar la compasión de esa mujer. No tengo nada que ofrecerte, Valentine, dijo Sebastián, dirigiéndose a su esposa. Mi nombre legal es falso. Mis acciones en la empresa son nulas. Soy un hombre sin pasado y, aparentemente, sin futuro. Entiendo si quieres anular el matrimonio mañana mismo. Tienes el imperio. No necesitas a un bastardo como esposo. Valentine soltó la mano de su madre y caminó hacia Sebastián. El viento jugaba con su velo roto y su vestido manchado. Pero en ese momento, nunca había parecido más hermosa ni más poderosa. Lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad que escondía detrás de su armadura de acero. Tienes razón, Sebastián, dijo ella. No necesito a un esposo para dirigir esta empresa. Puedo hacerlo sola. Sebastián asintió, tragando el dolor, esperando la sentencia final. Pero continuó Valentine, tomando su mano entre las suyas, necesito a alguien que conozca los secretos oscuros de este lugar. Necesito a alguien que sepa dónde están los esqueletos enterrados. Y necesito a alguien que me ayude a olvidar el miedo que sentí la primera vez que entré en esta casa. Sebastián levantó la vista, asombrado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que este matrimonio empezó como una mentira, respondió Valentine, acercando su rostro al de él. Pero la verdad es que, esta noche, el único que no me traicionó fuiste tú. Fuiste cruel, sí, pero fuiste honesto. Y ahora, quiero que seamos honestos de nuevo. No quiero un marido dueño de un imperio. Quiero un socio. Quiero a Sebastián, no al Morales. Esperanza y Ramón observaban desde el coche, sonriendo como dos cómplices de una eterna historia de amor. Sebastián, por primera vez en su vida, sonrió de verdad. Una sonrisa que llegó hasta sus ojos, eliminando el hielo que los había habitado durante años. Siendo tu socio, dijo él, besando la mano de ella, tendré que exigir un sueldo alto. Negociaremos, respondió Valentine con una sonrisa pícara. Sebastián la tomó por la cintura y la levantó, girándola alrededor mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente de nuevo.
limpiando el polvo y el dolor de la mansión. Valentina rió, un sonido libre y puro que ecoó en las paredes, que habían conocido solo lamentos y órdenes. 6 meses después, la mansión brillaba con una luz diferente. Ya no era una fortaleza de miedo, sino un centro de negocios moderno y transparente. Doña Lucrecia cumplía condena en una prisión de máxima seguridad, y desde ahí escribía cartas llenas de veneno que nadie leía. En el despacho principal, ahora ocupado por un escritorio de cristal minimalista, Valentina revisaba los planos de la nueva fundación que había creado en honor a su madre y a su abuela, una organización dedicada a ayudar a mujeres víctimas de abuso y corrupción. La puerta se abrió. Sebastián entró, ya no con trajes rígidos, sino con ropa más casual, aunque aún manteniendo esa elegancia innata. Traía una taza de café y un sobre. «Tengo una carta para ti», dijo él, dejándola sobre el escritorio. «Es de Eloísa, tu hermana». Valentina frunció el ceño. Su hermana había huido con su amante músico la noche de la boda. ¿Ella vive?, preguntó Valentina. Sí, están en México. Él consiguió un contrato con una disquera. Ella pide perdón. Dice que fue cobarde, que no soportaba la presión de vuestra madre y de Lucrecia, que te dejó cargar con todo el peso. Valentina tomó la carta, pero no la abrió. La miró por un momento, pensando en la chica que había sido su hermana, tan diferente a ella, tan asustada. ¿Qué le has dicho?, preguntó Valentina. Le he dicho que perdone el pasado, pero que no espere volver a tener acceso al dinero de la familia, respondió Sebastián, apoyándose en el escritorio. Esa parte del imperio ha terminado. El dinero sucio se ha ido. Ahora construimos sobre cimientos limpios. Valentina asintió, satisfecha. Tomó la pluma y escribió una sola frase en el sobre. Te deseo felicidad. Encuentra tu propio camino. Solo devolvió a Sebastián. Que se lo envíe, dijo ella. Yo ya tengo mi camino. Sebastián tomó el sobre y sonrió. Se acercó a Valentina y le besó la frente. Un gesto de intimidad y respeto que se había vuelto natural entre ellos. ¿Te viene bien cenar esta noche?, preguntó él. Tu madre nos ha preparado esa receta de pollo que dice que aprendió de su abuela. Dice que es un secreto de familia. Valentina sonrió pensando en Esperanza, que ahora vivía en la casa de huéspedes, rodeada de flores y libre por fin. Por supuesto, respondió ella. Después de cenar. Quizás podamos ir a la cabaña. Quiero ver el lugar donde todo empezó, pero esta vez sin miedo. Sin miedo, confirmó Sebastián, tomando su mano. Solo con nosotros. Juntos salieron al balcón. La ciudad se extendía ante ellos, un mar de luces que pertenecían a la gente, a la vida, a la verdad. Valentina Morales, la chica que nació en la sombra y fue criada en la mentira, ahora brillaba como la estrella más brillante de su propio cielo. Y a su lado, el hombre que había nacido en la mentira y crecido en la sombra, finalmente había encontrado la luz. La historia del brazalete de plata había terminado, pero la historia de Valentina y Sebastián acababa de comenzar. La nieve caía suavemente sobre la cabaña de madera, cubriendo los techos con un manto blanco que parecía borrar los pecados del pasado. Habían pasado 3 meses desde aquella noche tormentosa en la mansión que el mundo de Valentina había cambiado drásticamente. Ahora era la CEO de Morales Corp, una posición que ejercía con una mezcla de justicia e innovación, alejando a la empresa de las prácticas turbias de la suegra. Pero había una cuenta pendiente, una promesa que le habían hecho a esa cabaña. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando la estancia con un calor acogedor que contrastaba con el frío del exterior. Sebastián estaba arrodillado frente al viejo sofá, desmontando las tablas del suelo con una barra de hierro. Había inspeccionado cada rincón de la estructura la última vez, pero una sensación instintiva le decía que el legado de Alejandro Morales no terminaba en la caja de metal. ¿Crees que hay algo más?, preguntó Valentina, observándolo desde la mecedora con una taza de chocolate caliente en las manos. Mi padre era meticuloso, respondió Sebastián, apartando una tabla podrida. Escondió el certificado de nacimiento y el testamento en la chimenea porque sabía que era el primer lugar que buscarían. Pero un hombre como él, un hombre que planeó todo durante años, siempre tiene un plan B. La barra de hierro golpeó algo sólido, un sonido metálico, hueco. Sebastián detuvo su respiración. Con cuidado, limpió el polvo y la suciedad hasta revelar una pequeña caja de lata oxidada, diferente a la fuerte caja de seguridad anterior. Esta era modesta, una simple galleta de la marca que solía venderse hace décadas. Valentina se acercó, su corazón latiendo más rápido. «Ábrela», susurró. Sebastián levantó la tapa. Dentro no había documentos legales, ni dinero, ni mapas. Solo había un reloj de bolsillo de oro, una vieja grabadora de cintas y una carta doblada. Sebastián tomó la carta. El papel era frágil. La leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente de izquierda a derecha. De repente, se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas y pesadas, sobre el papel. ¿Qué dice?, preguntó Valentina, acercándose más y poniendo una mano sobre su hombro. Sebastián se la entregó con la mano temblando. No era un testamento, era una carta dirigida a él. Sebastián, si estás leyendo esto, significa que
descubriste la verdad sobre tu nacimiento. Sé que esto te destruirá. Sé que sentirás que tu vida entera ha sido una mentira. Pero escúchame bien. Yo sabía. Lo supe desde el principio. Tu madre me confesó su aventura antes de que nacieras. Podría haberla repudiado. Podría haber destruido tu certificado de nacimiento y fingido que nunca exististe. Pero cuando te vi por primera vez en la incubadora, supe que no importaba de dónde venías. Eres mi hijo porque te elegí, te crié, te amé. La sangre no hace al padre, hijo. El amor sí. No dejes que el nombre de otro hombre te defina. Eres un Morales porque tú decides serlo. Te quiero, ahora y para siempre. Alejandro Valentine sintió un nudo en la garganta. Miró a Sebastián, el hombre que había creído ser un tirano, que había sido criado en el odio y la mentira, y que ahora estaba llorando como un niño por el amor de un padre que ya no estaba, pero que, desde la tumba, le había devuelto su humanidad. Él sabía, susurró Sebastián con la voz rota. Él siempre supo y no le importó. Me amó a pesar de todo. Valentine se arrodilló junto a él y lo abrazó fuerte, dejando que él llorara sobre su hombro, liberando años de rencor y presión. Eres un Morales, Sebastián, dijo ella con firmeza. Eres el hombre que yo amo. Y eso es más real que cualquier ad. Sebastián se secó la cara y tomó la grabadora. Insertó la cinta y presionó el botón de reproducción. Un chirrido estático llenó la habitación, seguido por la voz de Alejandro, más joven y llena de vida. Quiero dejar esto registrado para la historia. No fue un amor prohibido lo que rompió a mi familia, fue la codicia. Mi esposa, Lucrecia, no me odiaba porque amara a otra. Me odiaba porque el imperio que construía estaba pensado para compartirlo, no para acapararlo. Elena y yo soñábamos con una empresa donde los trabajadores fueran socios, no esclavos. Eso la aterró. Por eso me quitó de en medio. Lentamente. La grabación se cortó abruptamente, pero el mensaje era claro. La visión de Valentine, su deseo de cambiar la empresa, no era nueva. Era el sueño original de su abuelo. La batalla que libraba no era solo por dinero, era por el legado de dos hombres que amaron a la misma mujer y que, a su manera, querían un mundo mejor. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio del bosque. No era el coche de Sebastián. Era un coche viejo, con un motor que tosía y chirriaba. Sebastián se puso de pie instintivamente, protegiendo a Valentine detrás de él. Quédate aquí, le ordenó. Salió a la nieve, con el reloj de bolsillo apretado en la mano. Del coche bajó una figura envuelta en un abrigo grueso y lana. Una mujer con el cabello teñido de un rojo chillón y maletas que parecían pesar más que ella. Cuando levantó la vista, Valentine sintió un escalofrío. Era Eloísa, su hermana, la mujer que había huido la noche de la boda, dejándola sola frente al abismo. Hola, hermanita, dijo Eloísa, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, donde se podía ver el cansancio y el miedo. Pensé que me recibirías con champán, no con miradas de asesino. Valentine salió de la cabaña, cruzando sus brazos para protegerse del frío. ¿Qué haces aquí, Eloísa?, preguntó Valentine con frialdad. Me dijeron que estabas en México, que tenías una vida nueva con tu músico. Eloísa soltó una risa amarga, tirando su maleta al suelo. ¿México? Eso fue lo que te contó Sebastián para que no te preocuparas. La realidad es menos romántica. Estuvo en Tijuana, luego en Monterrey, perdió el contrato con la disquera, empezó a beber. Y cuando intenté irme, me golpeó. Valentine observó el moretones que el maquillaje intentaba ocultar en el cuello de su hermana. La ira se apoderó de ella, pero también una punzada de culpa. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó Valentine. Me abandonaste. Me dejaste sola para casarme con un monstruo porque tú eras demasiado cobarde para enfrentar a mamá. Sí, fui cobarde, admitió Eloísa, las lágrimas congelándose en sus mejillas. Y soy una egoísta, pero no tengo a nadie más. Papá murió la semana pasada, Valentine. Murió solo en el hospital, pidiendo perdón por haberte usado. La noticia golpeó a Valentine como un balde de agua helada. Su padre adoptivo, el hombre que la había criado, que le había mentido, pero que también le había dado refugio, había muerto. ¿Por qué no me llamaste?, susurró Valentine. Porque tenía miedo, lloró Eloísa. Tenía miedo de que me dijeras que me lo merecía. Y tal vez me lo merezco. Pero estoy embarazada, Valentine. Y no quiero que mi hijo nazca en la calle como tú naciste en la mentira. Por favor, ayúdame. El silencio del bosque era absoluto. Sebastián miró a Valentine, esperando su decisión. Esta era la prueba final. Valentine podía vengarse, podía cerrar la puerta en la cara de la hermana que la traicionó, o podía ser la mujer que su abuelo y su padre biológico hubieran querido que fuera. Valentine caminó hacia Eloísa. Su hermana se encogió, esperando un golpe, una palabra dura. Pero Valentine simplemente tomó la mano helada de su hermana. No lo hagas por mí, dijo Valentine suavemente. Ni siquiera por papá. Hazlo por ti misma. Si te ayudo, no habrá más mentiras. Trabajarás en la fundación. Ganarás tu propio dinero. Y si ese músico vuelve a tocarte un solo dedo, usaré todo el poder de Morales Corp para enterrarlo tan profundo que ni el diablo lo encontrará. ¿Entendido? Eloísa sollozó y se abrazó a su hermana, rompiendo en llantos de arrepentimiento y alivio. Lo entiendo. Lo prometo.
Sebastián sonrió desde la puerta. Esa era su Valentine, la mujer que podía destruir imperios y, al mismo tiempo, perdonar lo imperdonable. 2 semanas después, la mansión Morales brillaba, no con la oscuridad de antes, sino con luces cálidas y doradas. No era una reunión de negocios, ni una cena de gala de alta sociedad. Era una boda. La boda real de Valentine y Sebastián. No había trajes de gala opresivos. Valentine llevaba un vestido sencillo de seda blanca, largo y fluido, diseñado por ella misma. En su muñeca no llevaba el brazalete de plata. El brazalete estaba en una caja de cristal en el centro de la sala como una reliquia sagrada del pasado. En su dedo, un anillo simple pero eterno. A su izquierda estaba su madre, Esperanza, radiante de felicidad, sentada en la primera fila. A su derecha estaba Eloísa, con una panza apenas perceptible, sosteniendo un ramo de flores con una sonrisa tímida pero sincera. Sebastián estaba al final del pasillo. Ya no llevaba trajes rígidos de 3 piezas. Llevaba un traje gris claro, la camisa sin corbata, el cabello al viento. Ya no era el tirano. Ya no era el bastardo. Era Sebastián. El hombre que había aprendido que el verdadero poder no se impone con miedo, sino con amor. Cuando Valentine llegó a su lado, él le tomó las manos. ¿Estás segura?, susurró él, sonriendo. Aún estás a tiempo de huir. Dicen que los Morales son malditos. No somos malditos, respondió Valentine, mirándolo a los ojos. Solo somos humanos. Y los humanos podemos romper el ciclo. El oficial celebrante, no un juez comprado, sino Ramón, el viejo notario y amigo de la familia. Los declaró marido y mujer bajo la luz de las velas. No hubo vítores estruendosos, solo aplausos sinceros y cálidos. Más tarde, esa noche, bajo la luz de la luna llena que bañaba el jardín, Valentine y Sebastián bailaban una canción lenta, solos en el balcón. ¿Sabes qué?, dijo Sebastián, acercando su frente a la de ella. Mi padre estaba equivocado en una cosa. ¿En qué?, preguntó ella, descansando la cabeza en su hombro. Dijo que la sangre no hacía al padre, susurró él, besando su cabello. Pero a veces, la sangre te trae a la persona correcta. Mi sangre me trajo a ti. Y tú eres mi familia. Valentine levantó la vista y lo besó. Era un beso que prometía el futuro, un beso que sellaba el fin de las viejas historias de terror y el comienzo de una nueva leyenda. Una leyenda donde la chica pobre se convirtió en reina, no por el dinero que heredó, sino por el amor que supo dar y defender. A lo lejos, el brillo del brazalete de plata en su caja de cristal pareció parpadear un instante como un último guiño del pasado, recordándoles que, de las cenizas de la mentira, siempre nace la verdad, y la verdad, al final, siempre es más fuerte que cualquier imperio.